¿Qué es el examen físico? Es una ciencia denominada ensemiología clínica, es decir, que es el conjunto de maniobras que realiza el médico u operador para tener una información correcta y concreta sobre el estado del paciente. Para realizar este examen, el paciente debe estar sentado con los pies rectos y también debe haber una buena iluminación. Este examen se lo hace mediante inspección, palpación y auscultación. Normalmente se deben identificar los músculos esternocleidomastoideo, el escaleno y el trapecio, la arteria carótida y el pulso venoso. Y puede palparse la glándula tiroides y los cartílagos laringeos como también traqueales. Forma del cuello. El cuello es la región anatómica en forma de cilindro que une la cabeza con el tronco. En los hombres se observa una mayor prominencia por un mayor desarrollo laringeo, lo cual se conoce como prominencia laringea o nuez de Adán. En la inspección debemos tomar en cuenta la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, si es doloroso y la movilidad. Por detrás del paciente le pedimos que incline su cabeza hacia el lugar en donde vamos a realizar la palpación. Para que se relaje el músculo esternocleidomastoide podamos realizar un mejor diagnóstico. Podemos encontrar adenopatías, que son enfermedades glandulares, cuando los ganglios linfáticos se encuentran en un aumento de volumen. Empezamos por el ganglio occipital o retroauricular, que es el primero en inflamarse por una mastoiditis. Después procedemos a evaluar los ganglios superiores más importantes, que son los amigdalares o consulares, los cuales se inflaman o se hinchan por una reacción de amigdalitis. Los ganglios linguales, los cuales se inflaman por la presencia de carcinomas. Y finalizamos con la inspección de los ganglios posteriores. Por lo tanto, podemos decir que nuestro paciente no presentó ninguna adenopatía porque los ganglios linfáticos no fueron visibles ni palpables. Por esto descartamos alguna afección primaria como linfoma de Hodgkin o secundaria como infección o carcinoma. El quiste tirogloso es la malformación cervical más frecuente y la segunda masa cervical en frecuencia tras la adenopatía. La adenopatía es el aumento del tamaño del ganglio linfático y los tumores, que son tumores benignos formados por el tejido adiposo maduro que contribuye a los tumores mesenquimales. Bueno, les vamos a hablar sobre los movimientos del cuello. Tenemos la extensión, las diferentes flexiones, la extensión lateral y la rotación del cuello. Con estos movimientos descartamos la torticulitis. También tenemos el movimiento de anteroflexión y con esto descartaríamos el proceso de artrosis cervical, ya que este se produce cuando se lesiona o se degenera el cartílago de las articulaciones de la columna cervical, y tendríamos el movimiento de retroflexión, y esto lo haríamos para descartar la meningitis cerebroespinal. Tenemos los movimientos cervicales específicos en algunas enfermedades. Tenemos la rigidez y temblores por el Parkinson y los movimientos cervicales rítmicos, los cuales van a coincidir con el pulso carotídeo, el cual es llamado signo de Musa, que se caracteriza por un movimiento rítmico de la cabeza simultáneo a las pulsaciones cardíacas, lo cual es un indicador de regurgitación aórtica. Por lo tanto, podemos decir que los pacientes presentan un estado de salud normal, como lo vemos aquí, de acuerdo a las diferentes pruebas físicas, como sería la anteroflexión, y esto reacciona de manera positiva, por lo tanto todo se encuentra de manera correcta. La glándula tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada en la base de la parte frontal del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Las hormonas que producen glándula tiroides y tiroxina. Pulso coroideo o pulso arterial. Lo normal es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Ya. La arteria carótida transporta sangre oxigenada del corazón al cerebro. El pulso de la carótida se puede sentir a cada lado en la parte frontal del cuello. Este va a tener características mismas, que son de una sola onda, localizada, palpable, visible y bruscos. Para realizar el procedimiento de evaluación, pedimos al paciente que vire su cabeza hacia el lado contrario que vamos a tomar el pulso, donde vamos a seguir el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, donde al nivel del ángulo de la mandíbula vamos a observar un ángulo el cual al palparlo se va a sentir el pulso. ¿Dónde se deberá sentir? En el ritmo, en la frecuencia, en la forma y en la amplitud. La paciente presenta un pulso normal de 64 pulsaciones por minuto, es decir, una ritmicidad regular, amplia, normal, ya que no se altera ni disminuyó. En la forma se logró identificar la forma ascendente y descendente. Verificar que no tenga alteraciones en el cuello, como por ejemplo inflamación de la glándula tiroides, que no presente tampoco ninguna cicatrices o que tampoco presente quistes. El quiste más frecuente es el quiste branquial, el cual está en el tercio superior por debajo del esternocleidomastoideo, en su lado anterior. Otro quiste que podemos encontrar es el quiste del tirogloso, el cual se va a encontrar en la línea media por arriba del cartílago tiroides. Este podemos observar que se eleva cuando el paciente saca la lengua.
Ahí podemos observar y diferenciar si existen quistes o no. Otra forma de hacer un diagnóstico diferencial es pedir al paciente que degluta, donde si observamos que asciende y no se ve inflamado, es un movimiento normal de la glándula tiroides y nos permite detectar quiste. Para realizar un examen de los ganglios linfáticos, se debe palpar con la yema de los dedos y palpar con la parte superficial de los 7 grupos ganglionares para poder descartar infecciones. El grupo 1 va a estar conformado por los ganglios submentonianos y los ganglios submandibulares. Los ganglios submentonianos drenan la parte central del labio inferior, el suelo de la boca, la parte central de la lengua. Las infecciones dentales son la causa de la inflamación de estos ganglios. Los ganglios submandibulares que se ubican entre el borde inferior de la mandíbula y lateralmente. Es decir, aquí vamos igual a palpar. El segundo grupo ganglionar se va a llamar grupo ganglionar yugular alto. El primero va a pasar por delante del nervio espinal y el segundo va a estar ubicado por detrás del nervio espinal. El tercer grupo ganglionar se va a llamar yugular medio. En este nivel está compuesto por ganglios entre el borde inferior del yoides. El músculo externo yoideo va a marcar el límite anterior del grupo 3 y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Es el principal grupo lateral de la tiroides. Se puede identificar por abajo de los ganglios yugular alto. El cuarto grupo ganglionar se llama el grupo ganglionar inferior de la vena yugular. Estos ganglios están localizados entre el borde inferior del cartílago cricoides y la clavícula. Podemos identificar como que yendo por el grupo ganglionar 3 a esta altura. El quinto grupo ganglionar del triángulo posterior va a tener dos ganglios. El primero, que va a estar ubicado por encima del plano que pasa por el borde inferior del anillo cricoideo anterior, y el segundo, que va a estar ubicado por debajo del anillo cricoideo. Podemos observar a la altura. El grupo 6 está conformado por los ganglios del compartimento anterior del cuello, también llamado central, ubicados entre ambas carótidas y en el hueco supraesternal en el inferior. A este punto del cuello central bajamos y presionamos superficialmente. El último y séptimo grupo responden a los grupos 1, 2, 3 y 4 de Mountain y 3. Igualmente a este nivel se puede presionar, se ve que no hay inflamación en nuestro paciente de ningún ganglio linfático. Como se pudo observar en el video, los procedimientos que realizamos son evaluación de forma, movimientos cervicales de lateroflexión, anteroflexión y retroflexión, evaluación de la tiroides, los 7 grupos ganglionares cervicales, el pulso carotídeo o arterial y el diagnóstico de alteraciones con quistes o tumores descartables. En conclusión, los métodos de exploración física utilizados son inspección, palpación, percusión y auscultación. Estos métodos de exploración tienen sus reglas y procedimientos técnicos que nos llevan a obtener datos específicos y objetivos para comprobar y dar un diagnóstico clave al paciente.